Hola, bueno, esto continúa, es la segunda parte de acumuladores booleanos, pero primero quiero ver un poquito de matrices, recordarles simplemente qué son las matrices en Java y cómo se las recorre. Las matrices, desde ya que son una abstracción, ¿no? No existen como en Java como matrices, sino que lo que hace es crear arreglos de arreglos. Entonces, entender esto, desde ya que es una de las tantas abstracciones, ¿no? que vamos ya, acuérdense que decir integer, string, son abstracciones, ¿sí? De lo que realmente está almacenado en la memoria, que son patrones de bits. Entonces, a partir de ahí, bueno, las estructuras de datos, hablar de un arreglo también es una abstracción, ¿sí? Entonces, con más razón, una matriz es una abstracción. Y Java la trata como arreglos de arreglos. Entonces, bueno, veamos eso. Acá tenemos una matriz como la que ustedes deben haber visto a lo mejor en matemática. Es un conjunto de filas es un conjunto de datos organizados en filas y columnas, ¿sí? Donde cada elemento tiene una forma única de determinarse. Veamos un poquito acá. ¿Sí? Acá tenemos la matriz limpia. Acá tengo una matriz de 6 filas por 4 columnas. Por lo cual la dimensión de esta matriz es de 6 por 4, almacena 24 elementos, es homogénea, como un arreglo, o sea que si acá adentro guardo enteros, son enteros, si son strings, son todos 24 strings, pero también podrían ser, no sé, empleados. Un objeto empleado podría guardar empleados en los elementos de la matriz, por lo cual tendría 24 empleados almacenados acá. Lo que sea, lo puedo guardar con este tipo de estructura de datos. El tema es cómo hace Java, ¿no? Para tratar una matriz o para permitirnos crear una matriz. Lo que les dije recién, son arreglos de arreglos. ¿Qué quiere decir? Que cuando declaro una matriz, lo que se genera es un arreglo de tantos elementos como filas quiero que tenga esa matriz, pero lo que hay adentro de ese arreglo son punteros a donde van a estar las filas de la matriz. Por lo cual tengo 3 arreglos, que son las filas, en realidad. Ahí voy a guardar los datos. ¿Sí? Son 3 arreglos que van a ser la fila 0, la fila 1 y la fila 2. De tal manera, bueno, es la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Y acá tendríamos los índices, ¿sí? Esto sería fila 0, por ejemplo el 8 que está acá. Este 8 sería la posición 0, elemento 3. Quiere decir, fila 0, columna 3. Fíjense, fila 0, columna 3. Acá tenemos ese valor 8 del cual les hablé recién. Entonces, cada fila es un arreglo, que a su vez es un elemento dentro de un arreglo de filas, que es el que ven, lo que acabo de mostrarles recién. El tema es cómo manejo los índices. Acá hay que manejar índices, que sería un índice para las filas y un índice para las columnas. Por eso se complica un poco simplemente los algoritmos sobre matrices en comparación con los de arreglos. El 14. Voy a decir, si mat se llama mi matriz, que quedó la T abajo, bueno, mat, esto es mat de 1, 2. ¿Qué quiere decir? Mat de fila 1, columna 2. Y en ese orden, no los puedo intercambiar. De tal manera que la cantidad de filas de la matriz, Java le llama mat.length. O sea, no le llama, sino que utilizo la variable distancia length del objeto mat para poder determinar la cantidad de elementos que hay acá. ¿Sí? O sea, vamos acá a esta gráfica. Mat sería esto, la cantidad de elementos que va a tener mi arreglo con los punteros a las filas de la matriz. Acá. Pero también no solo necesito poder utilizar alguna variable que me esté indicando la cantidad de filas. También necesito otra que me indique la cantidad de columnas. Y la cantidad de columnas está dada por la longitud de cada fila. Y una fila es, por ejemplo, la fila 0 es mat de 0, la fila 1 es mat de 1, la fila 2 es mat de 2. Eso sale de que dijimos que es un arreglo de arreglos, ¿sí? Entonces,
La fila 2, que la tengo acá, esta fila está dada por el elemento 2 de mat. ¿Sí? Este arreglo es el que se llama mat, o el nombre que yo le haya puesto a la matriz. Bien. Por lo cual, en este caso, mat de 0 es la fila 2, 4, 6, 8 y así con cada una de ellas. Volvemos acá. Lo importante acá es entender que esta es mat de 0.length, ¿no? 0, 1, 2, 3, o sea, son 4 elementos. Mat de 0.length son 4 elementos. Ahora, todas tienen 4 elementos. O sea, si yo en vez de un 0 acá pongo mat de 1, o mat de 2, o mat de 3.length, todas valen lo mismo porque vamos a trabajar con matrices regulares, donde todas las filas tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? O sea, la cantidad de columnas para cada fila es la misma para todas. Vamos a ver un ejemplo en Java para ver bien un poco este manejo de los índices. En Java yo declaro una matriz, lo puedo hacer de esta manera. De esta manera digo, bueno, fíjense, entre llaves, este conjunto de llaves es la primera fila, este otro conjunto dentro de llaves es la segunda y esta es la tercera. Si quiero una más, hago coma abajo, coma, otro conjunto de elementos. De tal manera que cada fila tiene que tener la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Si acá pongo 4, acá pongo 4 y acá pongo 5, no tendría problema en Java, pero estaría mal en cuanto a cómo vamos a trabajar nosotros, porque tienen que ser matrices regulares. Otra manera de crear una matriz es así. Mediante el constructor, ¿sí? Mediante new, declaro el nuevo objeto de 3×4. Acá tengo una matriz totalmente vacía de 3×4, similar a esta que vemos acá. No tiene nada todavía. ¿Y cómo le doy valores? En vez de hacerlo directamente de esta forma, mediante 2 ciclos for recorro la matriz, la recorro por filas, por eso primero recorro hasta m3.length, internamente la voy a recorrer hasta m3 de 0.length en cada una de las filas. Y lo que hago es ponerle como valores internos y por j. Si corremos acá el mostrar, que ahora se los voy a mostrar más abajo, y corro esto, lo que me da, esto era la primera matriz, acá la vemos, M1 por filas. Luego tengo M1 por columnas, la muestro por columnas. Y acá tengo M3, que es la que hicimos recién, que los valores son I por J en cada uno de los elementos. Bueno. Vamos entonces a algunos de los ejemplos. Acá tenemos mostrar matriz por filas. Es parecido al ingresar los datos que les mostré acá recién. Entonces, mostrar la matriz por filas, ven que es un método estático, ¿sí? Es un método de clase. Y lo que hago es, fíjense, es por filas. Entonces el for que más que dirige el cómputo es el de las filas. Solo que ahora, en vez de IJ, estamos usando fill y call. Fill y call son los índices y con nombres significativos para que nos entendamos y ustedes tengan menos probabilidad de equivocarse. Porque lo que hago es pedirle que me muestre mat de fill call. Entonces yo sé que fill es la fila, call es columna y ahí no hay problema. Y no la intercambien porque eso sí les puede traer problemas. Problemas de lógica, ¿no? Java se los va a aceptar, pero hay que tener mucho cuidado. Si acá pongo call y acá pongo fill, estar muy seguros de que lo que están haciendo es lo que quieren, y que es lo que tienen que resolver. Esto es por filas, pero si yo la muestro por columnas, acá la tenemos, entonces ahora el ciclo externo es el que maneja las columnas. Se va parando en cada columna. La columna 0 me paro. Bueno, si me paro en la columna 0, estoy acá. Si estoy en la columna 0, entonces la recorro por filas, porque esto, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Luego me paro en la columna 1 y hago lo mismo, y así hasta terminar. Esto sería un recorrido por columnas, porque me paro columna tras columna y luego recorro esa columna. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Me paro con la columna call en 0, el índice call en 0, hasta mat de 0.length. Que es la cantidad. ¿Qué significa? Me paro en la fila 0 y la recorro toda hasta el final. Es la cantidad de elementos por los que tengo que pasar.
La cantidad de columnas es esto. Y luego, para hacer eso justamente, internamente, dada una fila, una fila col, una columna col, la recorro, voy bajando fila tras fila, ¿sí? Si yo voy bajando, es esto. Me paro cuando col vale 0 o lo que sea, y voy bajando fila tras fila. La 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Bien. Entendiendo esto, ya les va a ayudar muchísimo a poder hacer los ejercicios, especialmente con los acumuladores booleanos. Bien. Ahora vamos a un ejemplo con acumuladores booleanos. Bien, veamos este. Acá me dicen programar una función que va a retornar verdadero cuando alguna fila, todos sus elementos sean negativos. ¿Sí? Alguna fila, no todas, con una me alcanza, pero todos los elementos de la fila tienen que ser negativos. Lo que ustedes tienen que darse cuenta acá que con un solo acumulador no lo puedo hacer, porque tiene que haber uno que recorre la fila viendo que todos sus elementos sean negativos y otro acumulador que detecte que alguna de esas filas cumplió con lo pedido. Entonces eso es lo que tenemos acá. En realidad, acá tenemos el for externo, el que controla el recorrido. La voy a recorrer por fila, porque voy a decir, bueno, alguna fila, quiero ver si todos los elementos son negativos. Entonces, acá estoy viendo que todos los elementos de la fila fill sean negativos. ¿Sí? Eso es, pero todos. Por lo cual necesito recorrerla y acumular con un AND, aquel resultado que dé de que matriz de fill call sea menor que 0. ¿Sí? Pero ¿cómo la recorro? Call tras call. O sea, me paré en una fila y me voy yendo hacia la derecha, columna tras columna. Todos tienen que ser negativos para que esto haya dado true. Pero como quiero acumular y ver qué pasa con todas, entonces, bueno, tengo otro acumulador que es todos negativos, que va a decir, con uno solo me alcanza. Por eso el O que tenemos acá. ¿Sí? Y fíjense que ese acumulador, todos net, primero, tiene que ser reiniciado cada vez que cambiamos de fila. En cambio, el existe fila, no, que se une con un O, acumula con un O, tiene que estar inicializado en falso. ¿Bien? Y el interno en true. Cada vez que empieza una nueva fila se pone en true para detectar lo que estamos buscando, que alguno sea negativo. Que todos sean negativos, perdón. En el otro caso, lo que estoy pidiendo es una función que devuelva verdadero si existe alguna fila cuya suma supera el valor pasado por parámetro. ¿Sí? Entonces bueno, se los dejo para que lo miren, a ver qué les parece, traten de entenderlo. Acá tienen la solución y traten de verlo ustedes, de hacerlo ustedes solos. Está muy bien todo a la mano para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Y cualquier cosa nos preguntan con sus docentes. Pero acá, si es la suma, fíjense que estoy sumando, ¿no? Estoy sumando y sumando los elementos. Y cada vez que termino de sumar una fila, lo que hago es decir, bueno, si esa suma dio mayor que X, con un O lo acumulo en supera X. Y acá lo que nos interesa es que solo una sola fila haya superado a X. Entonces, vean ustedes cómo está hecho. Acá hay un acumulador, pero este es un acumulador de sumas. ¿Sí? Estoy sumando toda la fila. No es un acumulador booleano. Pero cada vez que empiezo una nueva fila, lo tengo que resetear en 0. Lo que estoy usando es un acumulador booleano que supera X, que lo que está haciendo es usar suma fill y compararlo con X y ver si es mayor. Con uno de estos que haya dado verdadero, ya está, esto sale verdadero. ¿Sí? Que justamente es la condición que nos están pidiendo. Bueno, espero que esto les sirva. Cualquier cosa saben cómo conectarse conmigo o con sus docentes y pueden hacer consultas si hay algo acá que no hayan entendido. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.